Muy bien, buenas tardes. Vamos a tomar el tiempo para tener el estudio de hoy. Pues están tocando el tema de la depresión y hoy nos toca hablar acerca de las características de la depresión. Así que ahorita vamos a poner por ahí unas diapositivas. Pero ¿qué les parece si mientras comenzamos orando para que podamos pedirle a Dios que Él nos guíe en este tiempo? Oramos. Padre, gracias te damos en esta hora por la oportunidad que nos permites tener de abrir tu palabra y meditar en ella. Ayúdanos a entender estos conceptos a través del ejemplo que vamos a ver el día de hoy y que aun si en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, está habiendo situaciones que puedan marcar una depresión, que podamos trabajar para realmente dejarla atrás y gozarnos y deleitarnos en ti. Dejamos este tiempo en tus manos, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar hablando de que tal vez la semana pasada comenzaron a hablar de qué es la depresión, definieron sobre la depresión. Y cuando hablamos de la depresión, tal vez tenemos que pensar en dos tipos, aunque hay varias características, pero generalmente se pueden englobar en dos diferentes tipos. Uno que sería la depresión situacional, que es por aquellas circunstancias dolorosas que suceden o que oprimen el corazón, circunstancias de la vida, alguna pérdida, cosas normales que van a suceder por las situaciones a nuestro alrededor. Y también depresiones químicas, ¿sí? Unas son situacionales por lo que sucede en forma externa y afecta a nuestro corazón, pero también químicas, que es cuando hay un desorden o un desequilibrio químico dentro de nuestro cuerpo. En nuestro cerebro funciona estimulado por diferentes químicos y a veces el mismo cerebro produce esos químicos y se va incentivando. Entonces, a veces puede haber una deficiencia en uno de estos químicos y eso trae como resultado que haya una depresión. Ahora, en este aspecto, hay depresiones que son normales o reactivas, son, dijimos, debido a las situaciones o las circunstancias dolorosas de la vida. En Job, en el capítulo 4 y versículo 5, cuando está hablando uno de los amigos de Job con él, le habla y le dice que después del dolor, la calamidad, puede venir ahí la tristeza. También existe la depresión que es encubierta. Esto es cuando tenemos algunos recuerdos que son reprimidos. Ya está ahí. Es que no lo veo acá. ¿Crees que hay chance de prenderme acá? Cuando los recuerdos son reprimidos de situaciones tal vez que sucedieron, conflictos no resueltos de mi pasado, entonces, y también encontramos ya en relación a algo neurótico y psicótico, pero vamos a dejar esto a un lado porque yo ahí ya no me puedo meter en esas partes, ¿no? Pero vamos a ver algunas características de los síntomas de una persona que tiene un desorden o las personas que son deprimidas, después las características de una persona que es neurótica y terminaremos hablando de las características de una persona que es bipolar. Si han escuchado esa parte, ¿no? De bipolar. Ok. Las personas que tienen síntomas depresivos generalmente muestran tristeza, desánimo o una falta de gozo. En su vida van mostrando diferentes episodios de desánimo, depresivos, y generalmente involucran 5 o más de los siguientes síntomas típicos que se mantienen casi todos los días por diferentes semanas, puede ser 1 o 2 semanas, ¿no? Por ejemplo, un estado de ánimo depresivo permanente,
ya no quiere hacer nada, no se quiere levantar, poco agrado en las actividades normales, cambio significativo en el apetito o peso corporal, fatiga o pérdida de energía, disminuye la capacidad de pensar con claridad o evaluar o concentrarse, movimientos más lentos o más agitados, muy poco o demasiado tiempo de dormir, sentimientos de falta de valor personal o una culpa excesiva y pensamientos o intentos de suicidio. Esto es una persona que está pasando por un proceso de depresión, o que está mostrando un proceso depresivo. Pero hay las personas que tienen síntomas maniáticos, o episodios maniáticos. Y estos manifiestan diferentes emociones eufóricas que generalmente son inexplicables en la persona. Por ejemplo, un ego elevado, pensamientos vertiginosos, o sea, van de un lado al otro, ¿sí? Se distrae fácilmente, habla demasiado, distracción repentina, disminuye su necesidad de dormir, aumenta la obsesión por una meta, o también puede involucrarse excesivamente en placeres que pueden provocar consecuencias negativas, ¿no? Ahora, las personas que se consideran bipolares manifiestan episodios tanto maniáticos como también depresivos en ese mismo periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, en un momento pueden estar súper eufóricos y después estar totalmente apachurrados, ¿no? Como decía el salmista, hasta el polvo está batida mi alma, ¿no? Y hay que recogerlo con pala y al otro hay que bajarlo con la cuerda, ¿no? Entonces, muestra episodios de esa manera. Vamos a ver un pasaje en la palabra de Dios que habla acerca de la vida del rey Saúl. El rey Saúl se caracterizó por tener diferentes altibajos emocionales y comportamientos extremos. La vida del rey Saúl ilustra la tragedia de un hombre con un inmenso poder y potencial, pero que carecía de sabiduría y de autocontrol. En el mejor de sus días, Saúl era un hombre confiado, que mandaba bien y era un hombre carismático. Pero en los peores, Saúl era un hombre vano, vil y vengativo. Se ganó el respeto de toda la nación de Israel por haber vencido a 3 naciones enemigas, pero también él se ganó el rechazo de Dios por haber actuado de una forma negligente y también haber sido insensato en sus decisiones. Él desobedeció a Dios. El profeta Samuel habló de esta gravedad en la vida de Saúl en un texto que encontramos a ver, vamos a avanzarle ahí. Bueno, yo ya me avancé y ahí está. En 1 Samuel capítulo 13, versículos 11 y 12. ¿Quién lo puede? Bueno, vamos a leerlo. Dice, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del lapso señalado, que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocaustos. Vemos aquí cómo, en primer lugar, vamos a ver una característica interesante porque aquí Saúl comienza a expresar diferentes aspectos, ¿no? Vemos cómo él, perdón, aquí yo me equivoqué. Vamos a ver, el relato de Samuel está en el capítulo 12 y versículos 22 y 23. Perdónenme. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Ves? Aquí vemos una vida obstinada. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey.
Vamos ahora sí a ver algunas características que reflejan un poquito más un carácter, bueno, una manifestación maníaca de parte de Saúl. En primer lugar, él era un hombre muy irritable, ¿sí? Se enojaba fácilmente. El comportamiento, una característica es la irritabilidad y Saúl tenía un comportamiento irritable. Él desobedeció a Dios por su impaciencia y ahora sí, este versículo es el que corresponde a lo que estamos hablando. Primera de Samuel capítulo 13, versículo 11 y 12. Saúl se había enojado porque el profeta Samuel no había llegado en el tiempo que él pensaba que era el mejor. Pero Samuel llegaría en el momento que Dios había establecido para que fuera el tiempo. Él empezó a mirar las circunstancias y se comenzó a desesperar y tomó una decisión insensata, sin pensar. O sea, él pensó en sí mismo, pero se enojó y fue y ofreció holocausto cuando no lo debía de hacer. Él se impacientó, él se molestó, y cuando llegó Samuel, ¿qué fue lo que hizo Saúl? ¿Se justificó? ¿Sí? Se justificó. Entonces, una persona que manifiesta una característica así de manía, de irritabilidad, generalmente se va a enojar, va a tomar decisiones equivocadas y después se va a justificar por lo que los demás hacen con él. Pero también otra característica de una persona que es maníaca es que toma malas decisiones. Y vamos a ver cómo en otro versículo Saúl tomó una mala decisión y él prohibió a su ejército que comiera durante la batalla. Dice así, 1 Samuel 14:24. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Fíjate cómo él toma esta mala decisión. El pueblo había peleado durante todo el día, estaban cansados, necesitaban alimento, pero él dijo: nadie va a tomar pan. El ejército de Saúl prácticamente se hubiera desmayado, ¿no? Estaban, ahora sí, literalmente muertos de hambre, ¿no? Pero él prohibió que tomaran alimentos. ¿Y cuál fue la consecuencia? Todo el ejército se debilitó. Otra característica de la manía es demasiados placeres. Una persona que busca demasiado placer en su vida. Y vamos a ver ahora el capítulo 15 y versículo 7 al 11. Dice así: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciado destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y dice: se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Samuel se apesadumbró por las decisiones de Saúl. Se ambicionó, buscó los placeres. Dios le había dado la orden que tenían que liquidar todo. Y él no mató a Agag y tomó del botín, ¿no? Ahora, esta fue una decisión basada en sus propios placeres, en alimentar sus propios placeres.
Otra característica es una autoestima elevada. Vamos a ver otro texto, ¿verdad? Y se encuentra en 1 Samuel 15:12, pero aquí en este texto nos explica que aunque Samuel había llegado a tiempo para reunirse con Saúl, le dijeron al profeta: Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Fíjate lo que hizo Saúl. Se levantó un monumento. O sea, él se idolatraba, ¿no? Se empezó a idolatrar, tenía una autoestima súper elevada y no había nadie mejor que él, ¿no? Un ego, pero terrible, lo cual era realmente una clara demostración del alto concepto que tenía de él mismo. Vamos a avanzar con las características maníacas. Es alguien que tiene una actitud fácilmente maníaca, dijimos, se distrae fácilmente. Saúl se distrajo por una canción de las mujeres israelitas. Dice ahí en el 1 Samuel capítulo 18, versículos 8 y 9, se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10 miles y a mí miles. No le falta más que el reino, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuando los soldados volvían de la batalla, las mujeres salieron al camino y comenzaron a cantar: David mató a 10 miles y Saúl a sus miles, ¿no? O al revés, Saúl mató a sus miles y David a sus 10 miles. Y esto distrajo totalmente la atención de Saúl, ¿sí? Y él, en lugar de concentrarse en disfrutar con el pueblo de la victoria, su corazón se distrajo, su mente se distrajo y permitió que comenzara a crecer un odio hacia la vida de David. Otra característica es que tiene una obsesión desmedida por metas, por algunas metas. Y Saúl se volvió obsesivo con la meta de querer matar a David. David ahora representaba un obstáculo para el reino de Saúl y Saúl dijo: ahora tengo que deshacerme de él. Fíjate, cuando David comenzó a servir al rey, dice la escritura, cuando él iba y le tocaba el arpa, dice la escritura que Saúl amó mucho a David. Sin embargo, Saúl, viendo que él era considerado por Jehová y que Jehová estaba con él, y aunque la hija de Saúl, Mical, lo amaba, tuvo más temor de David y fue su enemigo. Él veía que el favor de Dios estaba con él, que su hija le amaba y empezó a tener envidia de David. Y comenzó una persecución terrible. Incluso Jonatán ligó su amistad, ¿no? Su corazón, dice la escritura, con David. Y prácticamente pues vemos cómo Saúl, con sus mismas acciones, separó a su misma familia de él. Y dice aquí más adelante en el versículo, dice así: Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen. Y Saúl hizo varios intentos de matar a David. Por ejemplo, en 1 Samuel capítulo 16 y versículo 21, en el capítulo 18, versículos 28 y 29, capítulo 19, versículo 4, 6 y 11. Vemos cómo ahí Saúl se obsesionó por cumplir la meta de sacar del medio a David. Otra característica, dijimos, de una persona que tiene pensamientos maniáticos o es maniática, es que tiene un estado de ánimo, pensamientos vertiginosos. Saúl pensó incluso en matar al hijo que tanto amaba. Fíjate cómo, o sea, una cosa era que quería matar a David, pero después él quería matar a Jonatán, su propio hijo, a quien amaba. Fíjate lo que dice
Primera de Samuel, capítulo 20, versículos 31 al 33. Lo voy a resumir rápido. Dice, ¿por qué morirá? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo. Estaban hablando de David y ya en otra ocasión Saúl había intentado clavar a David con una lanza y cuando estaban hablando de David, Saúl y Jonatán, Saúl tomó una lanza porque Jonatán lo comienza a cuestionar, ¿por qué ha de morir? Y Saúl se enoja, agarra la lanza y quiere matar a Jonatán. Un pensamiento vertiginoso, ¿sí? O sea, fue demasiado allá, aún de pensar en matar a su hijo que tanto amaba. Otra característica es un estado de ánimo inexplicable, inexplicablemente eufórico, ¿sí? Él estaba seguro que gozaba del favor del Señor, sin embargo, cuando se dio cuenta que no gozaba del favor del Señor, tomó una actitud muy fea, ¿no? Dice, y en medio de su estado de ánimo exaltado, Saúl dijo, Dios lo ha entregado en mi mano, o sea, a David, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla y a poner sitio a David y a sus hombres. O sea, salió a perseguir a David. Salió a tratar de rodearlo y convocó, fíjate la magnitud, convocó a todo el ejército para salir a matar a David, quien lo había defendido, quien le había dado la victoria con los filisteos. Y esta actitud eufórica de motivar, la idea aquí es que él arengó al ejército, ¿sí? Lo motivó y el ejército se proyectó ahí, salieron todos entusiastas porque la euforia de Saúl por matar a David, por esa obsesión y esa meta que él quería cumplir, los contagió. Y esa es la característica de una persona maníaca. Otro es el desánimo, el desmayo y la desesperanza. Vemos cómo en un momento determinado Saúl perdió toda la esperanza por el temor que tenía a David. Dios le había librado a Saúl de muchas batallas, pero cuando su ejército se enfrentó al gigante Goliat, Saúl y todo Israel se turbaron y tuvieron un gran miedo. Era claro que Dios había ungido a Saúl como rey, pero él continuaba luchando contra su temor y desesperanza. Cuando en otra ocasión tuvo que enfrentar a los filisteos, también tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Esta historia la encontramos en 1 Samuel, capítulos 17 y el versículo 11 con Goliat. Y la otra ocasión que tuvo miedo es el capítulo 28 y versículo 5. Vamos a avanzar y vamos a ver cómo en la vida de Saúl fue incrementando su irritabilidad. Tuvo diferentes episodios de ira, pero vamos a ver uno específicamente en el capítulo 18 y versículos 10 y 11. Dice, un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa y David tocaba con su mano como los otros días, sin ser provocado. Saúl tenía la lanza en la mano y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Se empezó a irritar de nada. ¿Sí? David le estaba tocando el arpa para calmar ahí su espíritu y ahí se irritó totalmente. Una persona maníaca también tiene evaluaciones negativas e irreales. Él comenzó a acusar a sus colaboradores de traición. Dice 1 Samuel 22, 7 y 8. ¿Os hará también a todos vosotros el hijo de Isaí, David? Os dará también, a todos vosotros el hijo de Isaí, David, tierras y viñas, y os dará a todos vosotros jefes de millares, jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí, ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra como mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Vemos cómo entonces aquí él comenzó a culpar a sus colaboradores
de traición. Él se empezó a perseguir. Y eso es lo que sucede a veces con una persona maníaca. Comienza a perseguirse, comienza a tener evaluaciones negativas e irreales de las personas que están a su alrededor. Ya no me quieres, lo haces porque no me amas, a mí nadie me quiere, todos son mis enemigos, están en contra mío, ¿no? Frustración exagerada es otra característica. Vamos a ver el texto que encontramos en 1 Samuel 22, 14 al 16. Dice, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? Pero Saúl estaba en negación y él contestó, sin duda morirás tú y toda la casa de tu padre. Cuando Saúl acusó falsamente al sacerdote que huyó a David ingenuamente, que ayudó, perdón, a David ingenuamente, el sacerdote quiso entrar y quiso hacer entrar en razón a Saúl, pero no lo pudo hacer. Él estaba ya en una situación de una frustración totalmente exagerada. Mandó matar al que lo había confrontado, ¿no? Vino el sacerdote, confronta a Saúl y él lo desea matar. Dijimos también una actitud triste, desanimada y pesimista. Y lamentó después Saúl su destino y temió a David. Saúl supo que David le había salvado la vida. Con un dejo de profunda tristeza, Saúl expresó en varias ocasiones su incierto futuro con las palabras que encontramos en 1 Samuel 24, 21, 20 y 21. Dice, y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues ahora por Jehová, que no destruirás a mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Ya aquí estaba en una situación de depresión. ¿Se acuerdan? Hablamos de unas características maníacas, pero ahora ya lo vemos en características depresivas. Ya totalmente en el desánimo y le hizo hacer un convenio. No destruirás a nadie de mi casa, porque ya vi que no voy a poder contigo, ¿no? Ya se prácticamente rendido, pero totalmente en un desánimo. Otra característica de alguien deprimido es que pierde el apetito. Y aquí vamos a ver cómo Saúl rehusó comer, 1 Samuel 28, 23. Saúl estaba tan deprimido que dice ahí el texto, rehusó diciendo, no comeré, no comeré. Ya estaba en una situación de depresión totalmente extrema. Y por último dijimos que una persona que tiene estas características tiene pensamientos o intentos suicidas. El pueblo de Israel fue a la guerra, Saúl es herido, el pueblo está prácticamente derrotado y entonces Saúl pide a su paje de armas, aquel que le ayudaba con las armas, que se las alcanzaba, que iba con él, ya que tenía una herida de muerte, le dice, por favor, mátame. Y el paje dice, ¿cómo voy a poner mi mano sobre el siervo de Jehová? Entonces dice el texto de 1 Samuel 31:4. Tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Aquí vemos cómo Saúl se suicidó, ¿sí? Tuvo ese pensamiento y llegó a tomar una acción como esa. Ahora, esto a nosotros nos tiene que llevar a pensar que finalmente tenemos que estar alertas cuando nosotros podamos ver alguna característica que pueda presentarse de ese tipo, ¿no? Hemos hablado que todos pasamos por periodos o etapas de depresión. No es malo deprimirse, el problema es quedarte en un estado de depresión. El problema es no hacer algo para poder trabajar con la depresión
y con los efectos que la depresión pueden causar en ti. Dijimos que hay depresión situacional y eso está, las situaciones siempre van a estar fuera de nuestro control. Pero tenemos que aprender a tomar decisiones que son correctas. Una persona que tiene depresión generalmente también pasa por un periodo de tensión, ¿sí? A veces aquellas personas que están pasando por un periodo de estrés llegan a una etapa de depresión. ¿Qué es el estrés? El estrés también se puede expresar a través de un término físico, ¿sí? De la física, y tiene que ver con lo que es la tensión. La tensión se produce por dos factores. Se produce por la presión externa sobre un objeto y esa tensión se completa con la resistencia interna del objeto que recibe la presión. Entonces, siempre tendremos presión externa, siempre. Entonces, ¿cuál es la clave para que yo pueda avanzar en mis etapas de tensión para que no me controle la depresión? Aprender a tener la resistencia de la forma correcta. ¿Cómo es entonces que yo puedo resistir a la presión externa? Por ejemplo, hay personas que están muy estresadas porque tienen muchísimo trabajo, ¿no? Y trabajan todo el día y entonces eso produce en ellos un estrés y puede manifestarse después en una depresión, ¿cierto? Hay una presión fuerte. Ahora, si yo trato de resistir en mis propias fuerzas, de mi propia manera, no voy a poder lograr reaccionar de la manera correcta. Pero si yo me acerco a Dios y comienzo a depender de Dios, entonces las cosas van a cambiar. Fíjate qué diferente fue la presión que tenía David de parte de Saúl, porque no solo Saúl se sentía presionado, Saúl presionaba también a David. ¿Y qué hacía David? David buscó al Señor, dependió del Señor, se refugió en el Señor, y hubo un momento donde cuando Saúl salió a buscar a David para matarlo, con todo su ejército, y David se escondía entre las cañadas. Dice que en un momento él estaba en una cueva y él tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Dice que Saúl entró para cubrir sus pies, para hacer del baño, ¿no? Y David pudo haber matado ahí a Saúl porque Saúl creaba una presión interna en él. Pero ¿qué fue lo que controló a la vida de David? La palabra de Dios. Él sabía que él no podía, la ley decía que él no podía poner su mano sobre el siervo de Jehová. Piensa en el escudero de Saúl. Su jefe, el rey, le estaba dando una orden. ¿Era una presión para él? Sí, era una presión para él. Pero él prefirió suicidarse, que no estuvo bien tampoco, a matar e ir en contra de la palabra de Dios. Pero vemos la reacción de David y la resistencia de David, que después en un momento determinado, David encuentra a todos y es más, le quita la espada a Saúl. Estaban todos dormidos en el campamento de Saúl y David le quita la espada a Saúl. Él podía tener la oportunidad de ahí mismo haber cortado la cabeza de Saúl y terminar con las presiones de su vida. Pero su resistencia se la dio una relación personal e íntima con Dios. Enfrentaremos diferentes situaciones en la vida, presiones hacia nosotros. Aquí lo importante es cómo vas a resistir. La resistencia no tiene que ver con mis propias fuerzas, sino con las del Señor. Piensa en la presión de David.
cuando enfrentó al gigante Goliat, ¿no? Tenía un gigante enfrente que insultaba al pueblo de Dios, que menospreciaba el nombre de Dios, y tenía un pueblo de Israel, el pueblo de Dios, quien era el Dios poderoso, y tenía un pueblo lleno de miedo, que nadie se atrevía a enfrentar a ese gigante. Ahora, la impresión y la presión de ver a uno de más de 3 metros era también fuerte. Pero su dependencia en el Señor fue lo más importante. Y eso fue algo que caracterizó la vida de David como alguien que tuvo una resistencia por la dependencia que tenía en Dios. David le dijo, tú vienes a mí con piedras, Goliat le dijo, tú vienes a mí con piedras y con palos, ¿no? Y después David le dijo, tú vienes con armas, todo, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, ¿no? Su dependencia en Jehová de los ejércitos es lo que le dio la victoria. No la piedra, no su habilidad, sino la voluntad soberana de Dios. Dirigió esa piedra que salió de la onda de David directamente a la frente de Goliat para que él cayera muerto. Cuando nosotros dependemos de la palabra de Dios y de la persona de Dios, entonces tendremos la victoria en nuestra vida. Cuando estamos con esa convicción, ¿no? He estado enseñando estas semanas sobre en los martes de ser siempre triunfante. Y Romanos capítulo 8:37 dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria solo la vamos a encontrar en la persona de Cristo, ¿sí? Solo la encontramos en la persona de Cristo. Por lo tanto, tenemos que depender de Él. David no solamente se convirtió en alguien vencedor cuando Goliat cayó muerto, sino que se convirtió en más que vencedor cuando él corrió hacia el cuerpo de Goliat, que ya estaba tirado ahí, tomó la espada de Goliat y le cortó la cabeza. Ahora, esto significaba que él no solo había vencido al gigante, sino con esa acción que David tomó de cortarle la cabeza a Goliat, venció a todo el pueblo de los filisteos. Porque los filisteos salieron huyendo. Y entonces el pueblo de Israel los persiguió y venció a los filisteos. Nosotros ya tenemos la promesa de victoria en nuestra vida. Necesitamos creer. ¿Presiones hay? Sí hay presiones. ¿Tensión hay? Sí hay tensión. Pero ¿qué tenga que haber en mi vida? Resistencia. ¿Y cómo lograré la resistencia correcta para cuando estoy en momentos de depresión? Dependiendo en el Señor. Y eso finalmente me hará tomar acciones que me llevarán a ser no solamente victorioso en medio de la depresión, sino que me harán más que vencedor delante de la depresión. Esas son algunas características, y una de las características que nosotros debemos de tomar y acciones en relación a la depresión. Mi pregunta entonces en esta noche es, ¿cómo estás resistiendo en medio de toda la presión que tienes en tu vida? Tal vez tienes presiones en la escuela, tienes presiones en tu casa, tienes presiones por pecados que no has confesado, por cosas que te sucedieron en el pasado, y eso te está provocando una depresión, y ya lo viste de estas dos características, ¿no? La pregunta es, ¿en qué estoy dependiendo? ¿En mis propias fuerzas? ¿En yo querer salir adelante solo? ¿O estoy dependiendo en Dios para que Él sea el que me dé la victoria y más allá de la victoria? ¿Terminamos orando? Señor, gracias te damos en esta hora porque tú eres bueno con nosotros. Y así como Saúl tomó malas decisiones, vemos que David tomó buenas decisiones. Señor, David tenía también muchas razones por las cuales deprimirse, pero encontramos que él resistió firme
porque confiaba en tu palabra. Y no solamente dependía de tu palabra, sino también dependía de tus promesas. Y Señor, ayúdanos a cada día nosotros depender de ti en todos los aspectos y que realmente tu palabra sea la que guíe nuestras vidas y nos mantenga a flote aún en medio de situaciones como las presiones que vivimos día a día en nuestra vida. Señor, ayúdanos a aprender de esta historia para no tomar malas decisiones, sino hacer tu voluntad. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.